No es el destino el que te mantiene estancado, ni la falta de oportunidades, ni ese entorno que tanto te gusta culpar cuando las cosas se ponen difíciles. La verdad es mucho más cruda y, por lo tanto, mucho más silenciosa. Estás arruinando tu futuro porque has aceptado una mentira reconfortante, la mentira de que siempre habrá un luego. Cada vez que abres los ojos y permites que tu día sea secuestrado por lo trivial, estás firmando un contrato de mediocridad. Le entregas tus horas, que son, en realidad, fragmentos de tu vida que nunca volverán, a quien grita más fuerte en tu pantalla, a la urgencia de otro, a la comodidad de una tarea que no te exige nada. Y lo llamas trabajar. Lo llamas estar ocupado. Pero tú y yo sabemos la verdad. Estás corriendo en una cinta de correr. Sudas, te cansas, te agotas, pero cuando te bajas, sigues exactamente en el mismo lugar. El tiempo no es algo que se pierde, como si se te cayera una moneda del bolsillo. El tiempo es algo que asesinas activamente cada vez que dices, mañana lo haré. Porque mañana es el cementerio donde yacen los sueños de los hombres que no tuvieron el valor de decidir hoy. Analiza tu última semana. No me hables de tus intenciones, enséñame tu agenda. Ahí está tu verdadera religión. Si tus horas están saturadas de incendios ajenos, de correos electrónicos vacíos y de esa parálisis que disfrazas de perfeccionismo, entonces no tienes un problema de gestión de tiempo. Tienes un problema de identidad. No sabes quién quieres ser, y por eso permites que el mundo decida por ti. El perfeccionismo es la forma más elegante de la cobardía. Te dices a ti mismo que no empiezas porque no están todas las condiciones dadas, cuando la realidad es que tienes miedo de descubrir que, una vez que lo intentes, podrías fallar. Así que prefieres la seguridad de la inacción. Prefieres decir, podría haber sido grande, que lo intenté y no funcionó. Pero la erosión del alma no ocurre por un gran impacto. Ocurre por el desgaste diario de no hacer aquello para lo que fuiste diseñado. Escucha bien. Estar ocupado es el último refugio de aquellos que tienen miedo de mirar hacia adentro. Es fácil llenar el día con tareas de bajo valor porque eso nos da una dopamina barata, una ilusión de productividad. Sientes que has hecho mucho porque estás cansado, pero el cansancio no es un indicador de progreso. Un esclavo en una cantera termina el día exhausto, pero no ha construido nada propio. ¿Eres el arquitecto de tu catedral o simplemente estás picando piedra para el castillo de alguien más? Cada vez que dices no tengo tiempo, tu subconsciente registra una derrota. Realmente estás diciendo, esto no es una prioridad para mí. Y está bien si se trata de algo trivial, pero es una tragedia cuando lo dices sobre tu salud, sobre tu proyecto de vida, sobre las personas que dices amar. El tiempo es la frontera invisible entre quien eres hoy y la versión de ti que podrías construir. Cada hora que regalas a lo que no importa es un ladrillo que le robas al edificio de tu futuro. La mayoría de las personas viven en un estado de reacción perpetua. Se despiertan, y lo primero que hacen es ceder su atención a una notificación. En ese instante, han perdido la guerra. Han permitido que el mundo exterior dicte su estado emocional y su flujo de trabajo. Se han convertido en un procesador de demandas ajenas, y luego se preguntan por qué se sienten vacíos, por qué sienten que la vida se les escapa entre los dedos como arena fina. Se les escapa porque nunca cerraron el puño. Nunca decidieron que sus horas eran sagradas. En mis seminarios no hablaba de rellenar una lista de tareas para ser más eficiente. Hablaba de la administración de la propia vida. Hablaba de entender que el éxito es, ante todo, una cuestión de exclusión. Para decir sí a lo extraordinario, vas a tener que decir no a 100 cosas buenas, cómodas y aceptables. Y ese no duele. Ese no te hace sentir solo. Ese no te obliga a enfrentar el silencio estratégico donde realmente ocurren los cambios. La diferencia entre quienes dominan su destino y quienes apenas sobreviven sus días está en la capacidad de mirar una lista de 10 tareas y tener la frialdad de ignorar 9 para aplastar la única que realmente mueve la aguja. El resto es ruido. El resto es decoración. El resto es lo que la gente mediocre usa para justificar por qué nunca llegaron a donde soñaron. No necesitas más horas. Tienes las mismas que tuvieron los que construyeron imperios, los que cambiaron la historia, los que murieron con la paz de haberlo entregado todo. Lo que necesitas es la brutalidad de aceptar que tu tiempo es finito. Que hoy, mientras escuchas esto, tu reloj está descontando segundos que no tienen retorno.
¿Vas a seguir administrando tu miseria o vas a empezar a administrar tu grandeza? La puerta está abierta, pero eres tú quien tiene que decidir si entra o si se queda afuera, quejándose del clima mientras la vida simplemente sucede sin ti. Ahora, la pregunta no es qué vas a hacer, sino qué vas a dejar de hacer. Porque el éxito no es una acumulación, es una poda constante. Existe una ley en el universo del rendimiento que la mayoría ignora por su simplicidad. La ley de la claridad. Solía decir que la razón número uno por la que las personas fallan no es la falta de capacidad, sino la vaguedad. Quiero ser exitoso, no es una meta, es un deseo huérfano. Quiero administrar mejor mi tiempo, es una frase vacía. La especificidad es poder. Si no sabes exactamente qué victoria quieres obtener antes de que el sol se ponga, ya has aceptado la derrota. Imagina que tu energía diaria es un rayo de luz. Si la esparces, apenas ilumina una habitación, pero si la concentras en un solo punto, tienes un láser capaz de cortar el acero. Esa es la diferencia entre el hombre que hace 10 cosas a medias y el hombre que termina una tarea crucial. El primero es un aficionado de la ocupación, el segundo es un maestro del progreso. Aquí es donde entra el concepto que separará tu vida en un antes y un después. Trágate ese sapo. Tu sapo es esa tarea que has estado procrastinando, esa que te genera un nudo en el estómago, la que requiere tu mayor esfuerzo intelectual y emocional. Tu mente, que prefiere la supervivencia a la grandeza, te susurrará que empieces por lo pequeño, que calientes motores respondiendo correos o limpiando tu escritorio. Miente. Si tienes que tragarte 2 sapos, trágate primero el más feo. Y si tienes que tragarte uno, no te quedes sentado mirándolo mucho tiempo. Cada vez que vences la resistencia inicial y te lanzas sobre tu tarea más importante, ocurre algo químico en tu cerebro. Se liberan endorfinas. Sientes una oleada de energía, una claridad que no se compra con café. Es el momentum. El problema es que la mayoría pasa su vida esperando a tener ganas para empezar. Pero los profesionales saben que las ganas no son el motor, son el combustible que se genera después de haber encendido la máquina. La disciplina es el acto de obligar a tu yo del presente a hacer lo que tu yo del futuro te agradecerá con lágrimas en los ojos. Aplica la ley de los 3. En cualquier ámbito de tu vida, hay 3 tareas que representan el 90% de tu valor. El resto es simple mantenimiento. Si hoy solo pudieras hacer 3 cosas antes de desaparecer de este mundo, ¿cuáles serían? Esas son tus prioridades. Todo lo demás es ruido decorativo diseñado para mantenerte cómodo en la mediocridad. Aprende a decir no con elegancia, pero con una firmeza de granito. Dile no a las reuniones que no tienen agenda, no a las conversaciones que no tienen propósito, no a la ilusión de estar disponible para todos excepto para ti mismo. Pero cuidado, porque la ingeniería del éxito tiene un enemigo silencioso, el agotamiento disfrazado de heroísmo. No eres una máquina de producción infinita. Eres un organismo biológico que necesita ciclos. La verdadera maestría no está en trabajar 16 horas al día. Está en trabajar con una intensidad feroz durante 4 y luego desconectarse con la misma ferocidad. El descanso no es el premio al final de la jornada, es el requisito previo para la excelencia. Si no proteges tu sueño, tu cuerpo y tu silencio, estarás operando con un sistema operativo obsoleto. El mundo te aplaudirá por estar exhausto, pero el espejo te recordará que te estás desmoronando. Mañana por la mañana, cuando el mundo intente invadir tu mente con notificaciones y demandas, recuerda esto. Tu agenda es el guión de tu vida. Si no lo escribes tú antes de que empiece la función, alguien más lo hará por ti, y te aseguro que no le importará tu final feliz. Toma un papel, anota tus metas, selecciona el sapo más grande, y júrate a ti mismo que no harás nada más hasta que ese sapo haya desaparecido. No por productividad, sino por respeto. Por respeto a esa versión de ti que todavía tiene sueños, por respeto a ese niño que alguna vez creyó que podía cambiar el mundo, y por respeto al tiempo, ese recurso sagrado que no volverá. La organización no es una prisión, es el muro que protege tu libertad. Es saber que cuando estás trabajando, estás presente, y cuando estás con los que amas, estás completo. Sin culpas, sin incendios que apagar. Solo tú, siendo el dueño de tus horas. Al final del camino, nadie te preguntará cuántos correos respondiste o qué tan rápido fuiste para atender urgencias ajenas. Te preguntarán si tuviste el valor de construir algo que importara. Te preguntarán si fuiste el protagonista de tu historia o simplemente un extra en la de los demás.
Hoy tienes la oportunidad de romper el ciclo. No esperes a que sea lunes. No esperes a que el año termine. El momento perfecto es una alucinación. Solo existe el ahora y la decisión que tomes en los próximos 5 minutos determinará el resto de tus años. Organiza tus horas no para ganar más dinero, sino para comprar tu libertad. Porque el hombre que domina sus minutos, domina su destino. Y el hombre que no lo hace, está condenado a vivir en las sobras de lo que otros dejan atrás. Dime una cosa antes de irte a dormir hoy. Si este fuera el último día de tu vida, ¿estarías orgulloso de cómo usaste tus horas? Si la respuesta te duele, cámbiala. Tienes el poder, tienes la estrategia y ahora ya no tienes excusas.